Hola, estimados amigos, colegas y audiencia en general. Pues bueno, vamos a continuar. Primero que nada, pues me da muchísimo gusto volverles a saludar y vamos a continuar pues el temario de este interesantísimo taller que bueno, ya ustedes vieron de qué se trata, todos los temas y son de gran relevancia para la atención de nuestros pequeños pacientes. Y siguiendo el programa del día de hoy, pues tenemos a continuación la participación del doctor Nicolás Telles Calva. El doctor Telles es neurocirujano pediatra, es médico cirujano egresado de la Universidad Veracruzana, con formación en neurocirugía general en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos, con aval de la UNAM, y también con especialización en neurocirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría con el aval de la UNAM. Su centro de trabajo actual es el Departamento de Neurocirugía del Hospital del Niño y Adolescente Morelense y es miembro de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Queda con ustedes nuestro buen amigo, el distinguido doctor Nicolás Telles Calva, con un muy común tema que vemos pues con mucha frecuencia. Pues todo mundo atendemos este tipo de casos y no raramente en los niños, y pues seguramente esta plática, esta charla va a ser de gran utilidad para todos nosotros y se denomina traumatismo cráneoencefálico. ¿Todas las fracturas y hemorragias son quirúrgicas? Es para mí, pues, un placer presentarles al doctor Telles. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Habla el doctor Nicolás Telles. Es un placer estar con ustedes dando este tipo de pláticas. Agradezco al comité organizador de esta honorable Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica. El día de hoy hablaremos acerca del traumatismo craneoencefálico, específicamente en la población pediátrica. El tema que daremos hoy es algo pues muy controversial desde el punto de vista de saber o poder determinar qué fracturas y qué hemorragias van a ser las quirúrgicas. Vamos a ver una gran cantidad de constelación de síntomas a nivel del trauma craneoencefálico y también así los hallazgos que encontraremos en cada uno de los estudios de imagen que vamos a realizar. Empezaremos diciendo que el 10% de niños que van a ser sometidos a estudios de imagen craneal, ya sea tomografía, que es el estudio de elección para el traumatismo, se van a presentar con fracturas aisladas. Es muy importante también poder saber que tanto las fracturas no van a ir solas, sino que pueden ir acompañadas también de lesiones, en este caso ocupativas de volumen, como los hematomas. Es muy importante que podamos diferenciar entre los tipos de fracturas que vamos a encontrar y para eso lo iremos viendo con detalle en las diapositivas siguientes, así como también poder distinguir los diferentes tipos de hematomas intracraneales. Es muy importante que podamos saber que pueden existir fracturas aisladas sin hematomas y viceversa, hematomas sin fracturas. Sin embargo, en la gran cantidad de pacientes, como veremos a continuación, siempre van este tipo de fracturas y coágulos de la mano. Para empezar, tenemos que saber cuáles son los términos que vamos a utilizar cuando veamos pacientes en el servicio de urgencias y analicemos cada uno de sus estudios de imagen. Vamos a iniciar hablando en este caso de la terminología que utilizaremos en las fracturas del cráneo. Los hemos dividido en 4 grupos. La primera son las fracturas que llamaremos, de acuerdo a su localización, como anatómicas. Entonces podemos hablar de las fracturas de la base del cráneo, entendiendo como ellas del piso anterior, piso medio o piso posterior, o bien fracturas de la bóveda craneal, específicamente la convexidad del mismo. Más adelante veremos unos estudios de imagen en los cuales podremos explicar cada una de estas estructuras. El otro término que tenemos que saber son las fracturas que se van a asociar a lesiones durales. Aquellas fracturas que tengan, violación de la dura madre o desgarros de la misma,
las podremos llamar abiertas. Las que estén íntegras en esta parte de la dura madre las llamaremos cerradas. De acuerdo al grado de desplazamiento de la fractura, las podemos llamar con hundimiento solamente aquellas que van a tener un desplazamiento de 5 a 10 milímetros a partir del borde externo hacia el interior del cráneo. Las que no cumplen este criterio las llamaremos como no desplazadas. Es muy importante también la gran cantidad de trazos de fracturas que podamos tener y para eso las llamaremos lineales o bien las llamaremos multifragmentadas. Cada una de estas fracturas las iremos viendo a continuación. En muchas de ellas podemos utilizar todas estas clasificaciones en cada uno de estos pacientes. Es muy importante que podamos nosotros, como médicos especialistas en neurocirugía, conocer cada una de las características que va a tener tanto la base del cráneo como la bóveda, principalmente en los diferentes grupos etarios. En esta diapositiva observamos dos imágenes en las cuales podemos observar en el lado izquierdo parte de la base del cráneo y parte de la bóveda de un paciente adulto. Si lo comparamos con esta imagen de tomografía de un paciente pediátrico menor de 6 meses, en el cual vamos a observar la diferencia importante del espesor del hueso. En los pacientes menores de 6 meses, la estructura de la bóveda craneal tiene un espesor de 1 a 2 milímetros, a diferencia de un adulto en el cual podemos encontrar un espesor de hasta 1 centímetro de la estructura de la bóveda craneal. Importante que sepamos que la bóveda craneal alcanza su máximo crecimiento después de los 8 años de edad. En promedio, algunos pueden determinarnos que hasta el inicio de la adolescencia, de tal manera que en la edad pediátrica, en esta etapa de la vida, ya podemos tener un cráneo de estas características como observamos en la imagen del lado izquierdo. Entonces, en esta imagen podemos ver cada una de las estructuras que conforman la base del cráneo. Aquí adelante vamos a observar el piso anterior que va a estar dado por el techo de la órbita, que es parte del hueso frontal, y hacia atrás el hueso del esfenoides, en la cual vamos a observar estos rebordes óseos que son importantísimos al momento del trauma. En estas partes o en estas estructuras es donde a través de los diferentes tipos de mecanismos de lesión más se puede lesionar las estructuras de los lóbulos, principalmente el temporal. Hacia adelante vemos también algunas eminencias óseas que se llaman eminencias mamilares, donde el impacto también puede generar contusiones hemorrágicas de los lóbulos frontales. Acá atrás vemos, o en la parte media, vemos parte de la estructura del piso medio. Muchas de las estructuras, principalmente óseas o más frágiles, las vamos a encontrar hacia esta porción. Como podemos ver, es la gran fosa media, la que va a tener una gran cantidad de orificios de la base del cráneo, donde van a pasar los nervios. Principalmente tenemos aquí el agujero redondo y el agujero oval, que es esta parte, esta estructura que estamos observando aquí, y aquí el agujero espinoso. Importante que conozcamos los trayectos de estas estructuras vasculares, porque principalmente en los hematomas epidurales es en esta zona donde si ocurre un trazo de fractura podemos tener una lesión hemática importante. Hacia la parte posterior vamos a encontrar la roca del temporal. Esta parte es el ápex o punta, y hacia acá atrás y lateral vamos a encontrar la base. En esta estructura principalmente es donde podemos también encontrar trazos de fracturas que nos puedan condicionar salida de líquido cefalorraquídeo. Y hacia atrás vamos a ver la fosa posterior, un gran agujero principalmente que lo va a caracterizar, que es el agujero magno, principalmente la comunicación que vamos a tener o la salida del sistema nervioso hacia la médula espinal. Si observamos en detalle anatómico, todas estas estructuras van a ser muy diferentes a las que vamos a observar en la imagen de la derecha, donde principalmente las estructuras comentamos que son muy delgadas. La estructura de la bóveda craneal va a tener principalmente 3 aspectos importantes en su anatomía. Un hueso compacto en la parte externa, un hueso esponjoso en la parte media y nuevamente en la tabla interna un hueso muy compacto. En la edad pediátrica no vamos a tener la porción esponjosa aún desarrollada. Y es por eso que las fracturas que vamos a ver a continuación, como son las fracturas lineales o las fracturas en ping-pong, la gran mayoría de las veces nunca van a estar acompañadas de lesiones hemáticas, como son tal cual hematoma epidural, subdural, entre otras.
Conociendo ya parte de la base de cráneo, es importante también que podamos conocer las características que va a tener la bóveda craneal. Se han hecho algunos trabajos ya desde el año de 1999, donde analizaron las diferentes estructuras vasculares, principalmente me refiero a los canales venosos que vamos a encontrar en la bóveda. Como comenté, la porción esponjosa que está aquí representada en estas imágenes es donde vamos a observar todos esos canales venosos. En este trabajo encontraron 6 tipos de distribución anatómica de canales venosos. Sin embargo, en un trabajo que se realizó 10 años después, en el 2009, principalmente a través de un equipo de fresado de hueso, quitaron a la gran mayoría de la tabla externa de la bóveda craneal y empezaron a través de ciertos colorantes, tratar de pintar el recorrido que siguen estos canales venosos. En esta imagen que estamos observando es una imagen lateral sobre el lado derecho. En esta porción vemos la porción rostral y acá la occipital. Aquí alcanzamos a ver parte de la sutura lambda, es decir, estamos observando aquí el hueso occipital. Hacia esta porción vemos el hueso parietal y más rostral vamos a ver el hueso frontal. Si se dan cuenta o observan detalladamente, observamos estos canales venosos que los vamos a encontrar con mayor distribución hacia la región frontal como hacia la región parietal. Si nosotros vemos en este otro corte anatómico donde se ha erosionado toda la estructura de la tabla externa del hueso frontal, parte del hueso parietal y en esta porción el hueso temporal, vemos cómo se distribuyen estos canales. Esto es muy importantísimo para poder entender más adelante cuando veamos las fracturas con detalle, que aunque no tengamos lesiones de origen arterial, sí podemos tener lesiones hemáticas de origen venoso. Principalmente nos referimos a los hematomas epidurales, los cuales, como veremos, tienen componentes tanto arteriales cuando se lesiona la arteria meninge media, pero también pueden existir hematomas epidurales de origen venoso a través de la sangre que se va a escapar de estos canales y va a ser algo acumulativo. La diferencia de presión es lo que nos hace diferenciar los diferentes volúmenes de lesiones que vamos a observar más adelante. Pasamos ahora a saber cuáles son las principales causas que nos van a llevar a este tipo tanto de fracturas como de hematomas. En la edad pediátrica, la más importante son las caídas en el hogar. A nosotros nos llegan con frecuencia pacientes que van a tener traumatismos por caídas de escaleras, caídas de su propia altura, caídas de un piso, que son de lo más común que podemos observar. Accidentes de tránsito, principalmente lo vemos más en adolescentes, principalmente con el uso de motocicletas sin medidas de protección, que es lo más común que podemos ver en este grupo etario. Podemos también encontrar accidentes en bicicleta o bien accidentes deportivos con menor frecuencia. De tal manera que las caídas en el hogar son la principal causa. En pacientes menores de 1 año, los vemos aquellos con caídas de la cama principalmente, caídas de algunas hamacas, que es muy común que nos lleguen de acuerdo a nuestra población donde nos encontremos. Algo que tenemos que tener en cuenta son ciertas particularidades de los grupos, digamos, etarios menores, por así decirlo, los lactantes. ¿Por qué los lactantes? Principalmente porque van a existir mayor riesgo de lesiones. 2, progresión de hemorragia sin signos iniciales evidentes. ¿Por qué no podemos observar síntomas en este grupo de pacientes a diferencia de los grupos mayores? Principalmente porque van a tener aún ciertas características anatómicas en la bóveda craneal como son la presencia de espacios fontanelares, la ausencia de fusión de las suturas que va a permitir un despegamiento o una diástasis y eso va a hacer que el paciente pueda tolerar un aumento de presión intracraneal. Y eso haga que el paciente inicialmente parezca normal, aún ahí teniendo una lesión importante. La gran cantidad de agua que va a tener el cuerpo de un lactante, estamos hablando en estos casos como un 80%, va a hacer también que sea muy fácil su predisposición a padecer lesiones por daño axonal difuso. Y algo muy común, las convulsiones postraumáticas tempranas. Estamos hablando que a partir del trauma en los primeros 7 días, ese va a corresponder al grupo de convulsiones tempranas. Las tardías las veremos después de los 7 días del traumatismo en adelante. En este video que vamos a correr a continuación, podemos observar un paciente de 6 meses, el cual se cayó de una cama. Específicamente se le drenó un hematoma epidural
masivo, aproximadamente 60 mililitros de hematoma. Eso lo presentó a nivel parietal del lado derecho y temporal. En esta imagen que estamos observando en este video que vamos a correr, el paciente ya está operado. Está recuperándose en el área de terapia intensiva. Pero en el video que vamos a ver a continuación, podemos ver que presenta ciertos movimientos anormales caracterizados por crisis motoras, principalmente como las podemos ver únicamente en el miembro torácico del lado izquierdo, de tal manera que son crisis pues focales, las cuales están representadas por el sitio donde recibió el impacto, donde tuvo la fractura y donde tuvo el hematoma. Entonces, este grupo de pacientes siempre es muy importante ponerles demasiada atención, porque son aquellos que nos pueden dar ciertas sorpresas o bien darnos complicaciones que a veces no esperamos en otros grupos etarios. Todo paciente que va a llegar al servicio de urgencias, es muy importante la inspección, que es lo primero que nosotros podemos observar a su llegada. Estamos observando aquí, de este lado izquierdo, algunas características que aunque no toquemos aún el paciente, solo por el hecho de verlos con ciertas equimosis a nivel de los párpados, podemos decir que el paciente puede tener una fractura del piso anterior del cráneo. Vemos el signo de batalla, que es una equimosis que vamos a encontrar por detrás de la oreja a nivel de la mastoides, que nos va a indicar también una fractura del piso medio, en este caso, la roca del temporal. En esta ilustración que estamos observando sobre el lado derecho, vemos los diferentes tipos de fractura que pueden correr en los pisos. Vemos en la porción más rostral, el piso anterior, en el cual podemos ver trazos de fractura que pueden correr desde la escama vertical hacia la escama horizontal del frontal, que pueden incluso atravesar de un piso, en este caso del lado izquierdo hacia el lado derecho. Nos han llegado pacientes que por este tipo de fracturas pueden perder incluso visión por lesión principalmente del nervio óptico, como vemos representada en esta imagen. Hacia el piso medio podemos ver las diferentes estructuras, en este caso la arteria carótida interna, la cual va a ir en su segmento petroso. Los diferentes tipos de fractura también pueden lesionarnos, generarnos disecciones vasculares y esto a su vez problemas isquémicos. Algo muy importante hacia el piso medio por las diferentes características que vamos a encontrar, principalmente los conductos semicirculares, la cóclea, incluso el trayecto del nervio facial, podemos tener lesiones importantes al complejo vascular séptimo y octavo en nervios craneales. Hacia fosa posterior, también importante el trayecto que vamos a tener en cuanto a estructuras vasculares venosas. Nos estamos refiriendo a los senos. En este caso, vemos el seno transverso del lado izquierdo, su distribución que va a correr hacia el golfo de la yugular a través del seno sigmoide. Cuando tenemos trazos de fracturas en esta porción y se desgarra parte de la pared del seno, podemos tener hematomas de origen venoso, como en este caso, epidurales. Entonces, estamos hablando que pueden existir una gran constelación de síntomas y de signos que tenemos que visualizar en cada uno de los pacientes. ¿Qué es lo que vemos nosotros a la llegada de estos pacientes? Esta es una imagen que vamos a ver en un video más adelante, donde vemos un trazo, más bien una presencia que conocemos como el signo de ojo de mapache, en el cual vemos equimosis. Aunque vemos a este paciente que se encuentra con apertura palpebral del lado derecho, el edema que presenta en este párpado superior, junto con esta extravasación de sangre, hace que sea, por algunos momentos, imposible levantar el párpado. Sin embargo, lo podemos hacer de forma manual, y aquí estamos apreciando que el paciente se encuentra despierto. Pero este párpado nos está indicando que algo ocurrió hacia el piso anterior. Esta otra imagen que estamos observando es de otro paciente en el cual vemos que porta un collarín cervical y algo importante que tenemos que visualizar es la presencia de estas costras hemáticas. Aquí tenemos que diferenciar entre si se trata de una otorragia o bien otorraquia, es decir, salida de sangre por laceración de la pared o bien existir salida de líquido cefalorraquídeo debido a una fractura que se encuentra hacia la roca del temporal con ruptura de la dura madre. Entonces es muy importante que podamos visualizarlos. La inspección para nosotros es muy importante cuando revisamos a los pacientes en el área de urgencias, debido a que tenemos que saber el mecanismo del trauma.
En muchas ocasiones los accidentes pues no son visualizados por familiares y los niños no llegan en condiciones de podernos explicar cómo fue esa cinemática del trauma al que fueron expuestos. Sin embargo, si nosotros analizamos en un paciente y vemos detalladamente cada una de las estructuras que conforman la piel cabelluda, podemos, como en este caso, visualizar un aumento de volumen en esta región parietal. Y vemos estas lesiones en la piel cabelluda que nos indican que aquí ocurrió un impacto. Sin saber el mecanismo, sabemos que aquí recibió el golpe y en una forma automática a través de los estudios tenemos que ir a buscar intencionadamente si existen lesiones en esta zona del parietal del lado derecho. Vemos otras lesiones en esta región hacia la unión del parietal con el temporal y otras más hacia la región de la mejilla. Entonces, cada uno de estos detalles en la simple inspección nos van a dar mucha información al momento de saber o tratar de dilucidar cómo fue un mecanismo del trauma, principalmente cuando no fue visualizado. Las fracturas craneales pueden ser asintomáticas, es decir, únicamente tener un trazo de fractura, no haber lesión al parénquima cerebral, ni tampoco en alguno de los componentes de las meninges, y el paciente únicamente puede tener, en algunos casos, dolor y en muchos de ellos únicamente náuseas, pero de ahí en fuera no tener más síntomas. En otras ocasiones pueden causar lesiones de forma importante a vasos, y eso nos referimos principalmente a vasos arteriales, en este caso como la arteria meninge media, a venas también, y también senos venosos. Es muy importante la fosa craneal media, como comentamos, debido a que a su anatomía la conocemos como la más débil, principalmente por el espesor que va a tener en la escama del temporal, donde no vamos a encontrar díploe como lo hacemos en otras partes de la bóveda craneal. Los estudios de imagen siempre van a ser importantes para nosotros como médicos, y para ello tenemos varios estudios que podemos disponer de acuerdo al hospital donde nos encontremos. Lo más sencillo son las radiografías. Sin embargo, no es la modalidad preferida para evaluar un trazo de fractura, debido a que se nos van a pasar muchos detalles anatómicos y únicamente nos sirven para visualizar el hueso. Sin embargo, se nos van a escapar muchos detalles anatómicos en cuanto al parénquima cerebral y todos sus componentes. De tal manera que en esta imagen que estamos observando es una radiografía simple de cráneo en una proyección lateral. ¿Qué es lo que observamos principalmente? Que la bóveda craneal a nivel del hueso frontal se encuentre íntegra, que no tenga ningún trazo de fractura. Si nosotros la seguimos en toda su extensión de la bóveda, no aparenta. Es una imagen que no es propiamente lateral. Aquí vemos un piso anterior doble. Incluso aquí alcanzamos a visualizar parte de los pabellones auriculares que no están simétricos. Eso nos habla que es una proyección lateral no totalmente tal cual y es más oblicua. Tenemos que visualizar cómo se encuentra la porción. Si ya vemos que la porción superior no tiene ningún tipo de trazo aparente, tenemos que visualizar parte del resto de las estructuras. Sin embargo, como es una imagen que empalma tanto el lado derecho como el lado izquierdo, no podemos ver con nitidez. Si nosotros aquí vemos con detalle, esto para nosotros es un trazo de fractura. Sin embargo, todo lo que observamos por acá arriba son principalmente las improntas vasculares que vamos a encontrar en la tabla interna del hueso craneal. Y estos están dados principalmente por el pulso transmitido de forma constante y permanente que va a tener la arteria meningia media sobre el piso medio y sobre la convexidad. De tal manera que en las radiografías únicamente buscaremos si existe cierta lucidez a nivel de la bóveda craneal. Lucideces lineales, como en este caso que estamos observando. Si nosotros ahora, a este mismo paciente, le pedimos una tomografía de cráneo y aparte nos hacen una reconstrucción en tercera dimensión del hueso, podemos observar con detalle cómo existe un trazo de fractura que va a correr desde la región terional del lado derecho y va a ir ascendiendo hacia el hueso parietal. Es muy importante que podamos nosotros distinguir los trazos de fracturas de las suturas craneales, como podemos observar en esta imagen de tomografía en tercera dimensión. Importantísimo, todas las suturas craneales las vamos a observar como si se tratasen de dientes de sierra, ¿sí? Todas estas es la sutura coronal, aquí vemos la sutura lambda. A diferencia, un trazo de fractura siempre va a ser más lineal. Van a carecer de estos dientes
de cierre tal cual. La tomografía es el estudio de elección en trauma cráneoencefálico. No podemos darle mayor peso a otro estudio de imagen que no sea esta. Y tiene que ser una tomografía simple. En estos casos no necesitamos de ningún tipo de medio de contraste, ya que la sangre por sí sola, de acuerdo a sus unidades Hounsfield que posee, estamos hablando entre 50 y 55, van a funcionar como un medio de contraste y nos va a realzar cuando veamos este tipo de estudios. Entonces la tomografía nos va a poder demostrar diferentes tipos de fracturas, como las que comentamos inicialmente, ya sean lineales, hundidas o de la base de cráneo. Principalmente estas de base de cráneo, ya sea en el piso anterior o en el piso medio, pueden acompañar de aire. Esto le vamos a conocer como neumoencéfalo, que pueden ser simples burbujas o bien un neumoencéfalo a tensión que requiere incluso de un drenaje de este contenido. Muy importante saber que todas las fracturas que vamos a encontrar en el piso medio se pueden acompañar de alteraciones en la audición. Tenemos en muchas ocasiones cuando un paciente tiene únicamente un trazo de fractura a nivel de la roca del temporal, sin ningún otro tipo de hematoma asociado y el paciente llega con una Glasgow de 15 puntos, nos puede referir que no escucha perfectamente en alguna ya sea al lado derecho o al lado izquierdo, y eso se debe principalmente a una pérdida de audición neurosensorial. Y eso lo vemos principalmente en porcentaje bajo, un 20-30% cuando las fracturas son transversas, a diferencia de que cuando son lineales pueden presentar principalmente pérdida de audición, pero principalmente de conducción. No solamente las fracturas de la base de cráneo van a ser importantes para el servicio de neurocirugía pediátrica. Tenemos que saber que una parte de nuestra columna, en este caso la más móvil, que es la columna cervical, por sus diferentes movimientos de flexión, extensión, rotación, lateralidad y compresión, pueden también estar presentes lesiones cervicales. Entonces, todo paciente que llegue con un traumatismo craneal, que sospechemos de fracturas, hematomas, no tenemos que echar de lado que también puede tener lesiones a nivel cervical. En esta imagen que estamos observando del lado derecho es una imagen en tercera dimensión de la columna vertebral cervical, en el cual observamos parte de la región del clivus y aquí vemos la primera vértebra cervical, el atlas. Vemos aquí perfectamente estos orificios vertebrales, pero si observamos con detalle anatómico, existe una rotación importante de la segunda, tercera, cuarta, quinta y toda la columna cervical ha rotado en relación al la primera vértebra cervical. ¿Y eso por qué es importante? Porque pueden existir disecciones vasculares refiriéndonos exclusivamente a la arteria vertebral. Y los pacientes pueden experimentar incluso isquemias de la circulación posterior cerebral. Entonces, para nosotros es importante cuando veamos un paciente que nos llega en condiciones de traumatismo y en específico, hay que protegerle la columna vertebral cervical utilizando un collarín. Lo que menos usamos son los estudios de imagen de resonancia magnética. ¿Por qué? Porque no es un estudio que sea de elección. Eso principalmente lo utilizaremos en pacientes que querramos saber en relación a un pronóstico si tienen lesiones por daño axonal. A estos pacientes sí les pediremos resonancia magnética cuando el paciente ya se haya operado, cuando ya le retiraron la sedación y vemos que el paciente como que no despierta correctamente y no podemos valorar su estado neurológico y entonces empezamos a sospechar que existen lesiones axonales. Entonces sí pedimos una resonancia magnética, pero de entrada este es un estudio que no nos va a servir para valorar un traumatismo craneal, principalmente porque no es buena para ver el tejido óseo. Nos puede ver un poco de tejido blando, pero el resto no lo ve de forma adecuada. Y aparte de que no lo disponemos en todos los centros de atención médica. Como comentamos, cuando observamos un estudio de imagen de tomografía, no tenemos que confundirnos con las líneas de suturas, tampoco tenemos que confundirnos con los surcos vasculares naturales que van a existir en la tabla interna, principalmente del ala mayor del esfenoides, del hueso frontal y hueso parietal. Las granulaciones aracnoideas, esas las vamos a ver mucho hacia la línea media, al igual que los lagos venosos. Cada una de estas estructuras no tenemos que, confundirnos y pensar que se tratan de trazos de fracturas. Lo que vamos a ver a continuación son diferentes escenarios que hemos
observado a lo largo de nuestra experiencia y que nos gustaría que pudiéramos verlas con detalle anatómico. En algunas correremos algunos videos de las diferentes características de fracturas. Después de ello veremos los hematomas. En esta imagen de tomografía en tercera dimensión del cráneo podemos observar las estructuras de la línea media, principalmente en este caso, el trayecto donde vamos a encontrar la sutura sagital, la sutura lambda y aquí la sutura escamosa. Si nos podemos observar con detalle, vemos un trazo de fractura lineal. Como les comentaba, el hueso es tan delgado que no tenemos diplo y entonces en automático el paciente solamente va a presentar fracturas sin lesiones hemáticas asociadas, me refiero a los hematomas epidurales o subdurales. En este caso es un paciente de 2 meses de edad. Entonces el hueso es muy, muy delgado. Este paciente tuvo principalmente una caída. Otro tipo de fracturas que es muy común observar en menores de 1 año de edad son las fracturas en ping pong. Son fracturas hundimientos, como algo similar cuando tenemos accidentes en vehículo que se impacta esa lámina por ser tan delgada. Lo mismo le sucede a la bóveda del cráneo. En este video que vamos a correr, vamos a observar un paciente, el cual va a presentar este tipo de fracturas a nivel del parietal del lado izquierdo. Si vemos esa ventana para hueso, podemos ver con detalle anatómico cómo esta fractura se ha hundido. Sin embargo, va a ser muy difícil que por sí sola pueda restablecerse con el desarrollo del tejido cerebral, de tal manera que está funcionando como una compresión hacia el tejido cerebral. Entonces es importante repararla y eso es a través de un procedimiento muy sencillo. En la tomografía de tercera dimensión que estamos observando aquí, podemos observar perfectamente bien aquí la sutura coronal, la región fontanelar anterior, la sutura escamosa y aquí observamos el trazo de fractura. Imposible que se pueda levantar por sí sola. Hay que hacerle un procedimiento quirúrgico muy sencillo. Vemos en esta imagen que tenemos aquí cómo se observa una vista macroscópica, ya una vez que se realizó la tricotomía en quirófano, vemos cómo se observa macroscópicamente este hundimiento. Nosotros hemos aquí ya hecho un trazo donde podemos hacer una incisión y a través de ella un trépano único y con un mecanismo de palanca levantar esa fractura. Este es el trépano que se realiza y aquí vemos cómo a través de un penfill, que es un disector, nos permite levantar la fractura. Es un procedimiento quirúrgico muy rápido, aproximadamente 15 minutos, pero nos permite levantar perfectamente bien la fractura. Importantísimo, esto no se corrige por sí solo. Entonces, no hay otra forma más que a través del procedimiento quirúrgico. Vamos ahora a observar otro escenario en un paciente de 2 años de edad. Este paciente, como observamos, tuvo un accidente, estaba solo en su sala y tenía un perro muy grande para la familia, que era un Rottweiler. Este paciente, prácticamente lo que tratamos de dilucidar cuando llegó a nuestra consulta al hospital es que fue sujetado por las mandíbulas del perro. Y aquí vemos exclusivamente en estas imágenes, en la parte superior de tomografía de cráneo, en estas primeras 2 imágenes, son unos cortes axiales de tomografía simple. Pero podemos ver esta disrupción del hueso a nivel parietal del lado derecho, también a nivel del parietal del lado izquierdo. Otros hallazgos que podemos ver es este neumoencéfalo, caracterizado por esta hipodensidad, al igual que en la porción rostral. Entonces, en esta imagen, en un corte coronal, que es esta imagen que estamos observando, se ve perfectamente bien cómo la bóveda craneal se impactó sobre el tejido cerebral. Estamos hablando entonces que este paciente va a presentar una fractura por su localización anatómica es de la bóveda craneal. Por la integridad de la dura madre, podemos decir que es una fractura abierta o expuesta. Por el grado de desplazamiento en milímetros, que son más de 5 a 10, podemos decir que es una fractura hundimiento. ¿Sí? Si nosotros observamos ya en una reconstrucción tridimensional, podemos ver del lado izquierdo a nivel parietal cómo se impactaron aquí los colmillos de este canino. En el lado derecho lo mismo. Y vemos cómo está rota toda la estructura ósea. El paciente presentó desde su llegada con salida de líquido cefalorraquídeo y parénquima cerebral. Entonces este paciente, obviamente en estos casos es indispensable un procedimiento quirúrgico que es desimpactar ese hueso, reparar la dura madre y principalmente un manejo multidisciplinario con el servicio de infectología y pediatría para protegerlo de una posible neuroinfección.
Este otro caso, este otro paciente, que presentó un accidente a través de una caída de un vehículo en movimiento. A veces es muy característico que nuestra población rural gusten de viajar a través de las camionetas y no hay ninguna medida de seguridad, arranca el vehículo y la paciente no se había sujetado correctamente y cae. Nosotros nos llega referida de otro hospital y observamos aquí cómo tiene una herida ya de contigüedad en la piel y a través de ella salida de líquido cefalorraquídeo. Nos tenemos que ir adaptando ya a este tipo de lesiones en la piel, pues para hacer unas incisiones ya en quirófano y tratar de evitar que se desvascularice. Si nosotros observamos en las imágenes en tercera dimensión de tomografía, por su característica es una fractura de la bóveda craneal. Por el hundimiento que presenta, mayor de 5 a 10 milímetros, ya decimos que es hundida tal cual. Y por los tipos de, digamos, de distribución de la misma, podemos decir que es multifragmentada. Todo paciente con esta característica tenemos que tener en mente que pueden existir lesiones durales y con ello riesgo de salida de líquido cefalorraquídeo. Esta es una fractura expuesta o abierta, ¿sale? En la tercera dimensión de la base de cráneo podemos observar sobre el lado izquierdo cómo el trazo de fractura que observamos desde la bóveda se extiende hacia el piso medio, hacia el ala mayor del esfenoides. Vemos algunas otras imágenes aquí características como unas contusiones hemorrágicas a nivel del temporal del lado derecho y un poquito de hemorragia supracnoidea interpeduncular a nivel del mesencéfalo. En la cirugía que observamos, una fractura multifragmentada, y vemos aquí cómo se encuentra impactada, a través de un procedimiento de trépano se logra levantar la fractura, se reconstruye y el paciente tiene una evolución satisfactoria. Este es otro tipo de fracturas, principalmente a nivel del hueso frontal. Es un paciente de 12 años de edad, su mecanismo de lesión fue a través de una patada, en este caso de un caballo. Nos llega el paciente referido de un hospital de segundo nivel, llega ya con protección de la vía aérea y observamos cómo tiene un escalpe a nivel frontal del lado derecho con exposición de tejido cerebral, salida de líquido cefalorraquídeo. En la tomografía, en la ventana para hueso, podemos observar este hundimiento en la bóveda craneal y vemos que tiene múltiples fragmentos. Este paciente ya llevaba más de 12 horas con este tipo de lesiones y consideramos que es una fractura ya contaminada, con alto riesgo de neuroinfección. En la ventana para parénquima cerebral observamos con detalle cómo presenta una lesión hiperdensa en este corte axial de tomografía, localizada a nivel del lóbulo frontal del lado derecho, que va a ejercer un fenómeno de vector y desplazamiento de la línea media. A nivel de quirófano podemos ver los diferentes trazos de incisión que realizamos. Ya en una vista pues, anatómica en el quirófano podemos observar este hematoma epidural bien organizado. Y también ya en el momento de hacer la reparación, aquí ya tenemos que hacer plastillas de dura madre. Aquí utilizamos su propio tejido, en este caso la galea. El paciente, con el paso del tiempo en la consulta externa, vemos el sitio quirúrgico y toda esta estructura que la dejamos sin hueso. Hicimos ahí una craniectomía. Este tipo de pacientes, con el paso del tiempo, hay que hacerles plastillas craneales. Este es otro paciente que nos llegó con un Glasgow de 15 puntos. El paciente no tenía ningún otro síntoma más que lo que estamos observando. El paciente nos comentó que se rodó y sufrió un impacto con una roca a nivel del hueso temporal, ¿no? En este caso vemos del lado derecho estas costras hemáticas que nos hacen pensar que hubo una fractura ahí en el piso medio. Cuando le pedimos que nos muestre los dientes, vemos esta desviación de la comisura labial hacia el lado izquierdo y eso nos habla que tiene una parálisis facial periférica. Al cerrarle, pedirle que cierre los párpados, observamos cómo parcialmente el párpado del lado derecho se ocluye. Cuando le hacemos el estudio de imagen de tomografía, observamos aquí un trazo de fractura transversa. Este paciente pues, fue enviado al servicio de audiología, ¿no? Tenemos que hacer, como comentamos, ver que si tiene algún tipo de pérdida de audición, ya sea sensorial o de conducción. Vemos aquí otro tipo de trazos de fracturas del piso anterior, principalmente cuando se involucran los senos. Los senos, como sabemos, están llenos de mucosa y esto a su vez de flora bacteriana. Vamos a ver un caso de un paciente que tuvo ahí un accidente en motocicleta y se hundió el hueso frontal.
Aquí vemos anatómicamente el reborde orbitario del lado izquierdo, reborde orbitario del lado derecho, todas las estructuras de tejidos blandos, y vemos cómo se ha hundido el hueso. Y aquí justo encontramos el seno frontal. Este paciente tuvo desgarro de la dura madre, y eso en automático nos permite saber que el paciente puede tener mayor predisposición a neuroinfección. Entonces, los médicos de infectología protegen inmediatamente contra la flora bacteriana habitual de esta zona. Observamos aquí cuando una vez que ya se retiró parte del hueso frontal, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, retiramos todas las estructuras de la mucosa y los sellamos. Aislamos tanto la cavidad nasal como la cavidad craneal a través de varios tejidos que podemos utilizar. En este caso, pericráneo, podemos utilizar cera para hueso, podemos utilizar selladores de fibrina con el objetivo de aislar estas cavidades. En esta imagen después ya se reconstruye toda el hueso, utilizamos prácticamente sus propios tejidos y el paciente pues tiene una evolución pues satisfactoria. Centro en conjunto con el servicio de cirugía pues maxilofacial, ¿no? Para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado. Entonces, todo paciente que tiene fractura del hueso frontal que involucra el seno, principalmente la tabla posterior, tenemos que operarlos, principalmente cuando vemos fístulas. O bien, queremos disminuir el riesgo de neuroinfección. ¿Cómo se presentan la gran cantidad de fracturas del cráneo? Principalmente, el rango de sintomatología puede ser variable, desde no tener ningún tipo de alteración hasta llegar a puntajes bajos en la escala de coma de Glasgow. Principalmente estamos refiriéndonos por abajo de 8 puntos. Tenemos que tener, de acuerdo a la inspección, un alto índice de sospecha y de acuerdo a ello pedir el estudio adecuado. ¿Cuáles son las principales indicaciones quirúrgicas? Principalmente cuando tenemos lesión sobre senos venosos, principalmente estamos el mayor seno que drena la cantidad o la mayor cantidad de sangre que va a drenarse del cerebro va a ser a través del seno sagital superior. Y en muchos casos podemos tener fracturas en ese nivel. Es muy importante que sepamos que en ese punto, cuando tenemos una fractura ahí, tratamos de evitar llevar a cabo levantamientos bruscos, porque si tenemos una lesión del seno y no tenemos la precaución adecuada para poder abordarlo, el paciente puede desangrarse e incluso morir en una sala de quirófano. Otras indicaciones, principalmente cuando tenemos hematomas intracraneales y extraaxiales que van a comprimir al cerebro. Las fracturas de hundimiento, pues no se digan, hay que descomprimir y ver principalmente que la dura madre se encuentre íntegra. Y principalmente con fracturas hundimiento compuestas, principalmente cuando el paciente tiene evidencia clínica y radiológica de que existe una fractura que involucre la pared posterior del seno frontal y eso nos pueda llevar a una neuroinfección. A nivel frontal, en muchas ocasiones, aunque no involucre el seno frontal, pueden tener unas deformidades importantes y eso también hay que repararlos. Neumoencéfalo o bien tener heridas contaminadas como las que vimos en los casos previos. ¿Cuándo llevar a cabo un manejo conservador cuando se tratan de fracturas? Cuando no tenemos alteraciones principalmente cosméticas, es decir, que no deforman la cavidad craneal. O bien tener fracturas craneales hundidas, pero que no se encuentren contaminadas, o bien tener ahí escaso neumoencéfalo. Si nosotros ahora los relacionamos, tanto las fracturas, al igual que los hematomas, que en su gran mayoría de las veces, un 80-90% siempre van de la mano, van a presentar compromiso importante a la vida, principalmente por el volumen que van a generar dentro del cráneo esta ruptura de vasos sanguíneos. En estas imágenes que vamos a pasar ya a continuación, vamos a empezar a hablar ahora específicamente de los hematomas intracraneales. Vemos de forma esquemática aquí los principales hematomas. Nos vamos a enfocar a estos principales tres que vemos aquí de la izquierda hacia el lado derecho. En esta imagen tenemos representada un hematoma epidural. La característica de ser una lente biconvexa, que lo vamos a ver en las imágenes de tomografía, y esto a su vez va a estar dado por fracturas de la bóveda craneal, principalmente cuando las tenemos hacia la fosa media, asociadas a la lesión de la arteria meninge media. En los hematomas subdurales, que vemos como en forma de media luna, en estos casos principalmente tendremos desgarros de las venas puente, que las veremos con detalle a continuación, o bien por estallamiento del lóbulo temporal. Vemos otro tipo de lesiones en esta imagen,
que son las contusiones hemorrágicas. Normalmente las encontramos con mayor predominio en la región temporal y frontal. Y el daño axonal difuso, que eso principalmente, bueno, no es operable, siempre y cuando el paciente no tenga ningún tipo de edema cerebral que requiera una descompresión a través de una craniectomía. Empezaremos hablando del hematoma epidural. Este tipo de lesiones las vamos a encontrar principalmente en traumas cerrados y van a estar siempre asociadas a trazos de fracturas. ¿Hasta cuánto es el porcentaje? La literatura dice de entre el 80 y el 90%. Quedamos que la zona más débil es el piso medio, en este caso en la región terional, es un hueso muy delgado. Esta región es muy importante para nosotros porque cualquier trazo de fractura que ocurra en este punto, quedamos que la arteria meninge media que vemos aquí representada en esta imagen, va a ser un canal directamente en el hueso, de tal forma que cualquier trazo de fractura en este punto la va a lacerar. Y lo que va a suceder es que esta arteria va a llevar mucha presión y eso nos va a generar que se forme en cuestión de algunas horas, estamos hablando de menos de 6 horas, una gran lesión que ocupe un espacio importante y empieza a generar un fenómeno de vector. Lo que tenemos a nivel del piso medio es que esta lesión que vamos a tener exclusivamente en ese punto puede generar un fenómeno de vector, como vemos aquí en esta imagen de la derecha. En esta imagen vemos aquí una ilustración en la cual se ha seccionado de forma coronal y vemos aquí la estructura cerebral y aquí la porción infratentorial. Esta lesión que ocurre a través de una fractura va a condicionar la formación rápida de una colección aquí de sangre, un hematoma tal cual en forma de lente biconvexa, y esto va a generar un efecto de vector. Vemos aquí el desplazamiento que va a tener de las estructuras de línea media. Entonces, un paciente con una lesión epidural puede comprometerse la vida de forma súbita. Vemos representado qué es lo que ocurre después de que existe una fractura, formación de hematoma, fenómenos de vector y herniaciones cerebrales. Estas son las que van a generarnos síntomas importantes al momento de que valoremos un paciente. Cuando nos llega, vamos a ver ahí si tenemos una pupila dilatada, una hemiparesia contralateral hacia donde se encuentra la midriasis, nos habla de que existe ya un dato de herniación de la región del uncus del temporal. Entonces, a nivel de hematomas epidurales, ¿de dónde pueden venir estos sangrados? De la ruptura de la arteria meninge media. También pueden existir sangrados del diple o bien de los senos durales. ¿Cómo se presentan los hematomas epidurales? Principalmente a través de un trauma que puede ser principalmente lateral al cráneo. El paciente siempre se nos comenta que puede tener un intervalo lúcido, es decir, tiene el traumatismo, el paciente despierta, pero posterior al incremento del volumen del hematoma, el paciente puede ir perdiendo el estado de alerta, se va quedando dormido y el paciente con un grado de compresión importante, como vemos en esta imagen de aquí abajo en una muestra anatómica, cuando existe una lesión va a existir un desplazamiento y una compresión del mesencéfalo. Y aquí justo tenemos la emergencia del tercer paracraneal y en su periferia vamos a encontrar las fibras parasimpáticas que van a generar la constricción de la pupila. Cuando tenemos una gran lesión que desplaza la línea media y comprime el mesencéfalo, estas fibras parasimpáticas van a generar, en cuanto a su compresión, una dilatación de las pupilas. Si no se revierte, podemos tener un daño cerebral, pues forma permanente. Todo paciente que presente este tipo de lesiones, vamos a decir que tiene un síndrome de deterioro rostrocaudal, el cual se va a caracterizar principalmente por la pérdida de las funciones ejecutivas a nivel rostral en la corteza, y si esto sigue progresando y nunca lo detenemos, vamos a llegar al momento de tener una lesión más caudal, en este caso el tallo cerebral, con alteraciones en la ventilación y que nos pueden llevar al deceso. Ahora bien, vamos a ver que ¿dónde van a existir con mayor frecuencia los hematomas? Principalmente a nivel de todo el cráneo, ¿no? Podemos tener lesiones aquí en la escama del temporal, podemos tener hacia el piso medio, más superiores hacia el parietal, hacia el frontal, hacia fosa posterior, incluso a la región del vértex. La gran mayoría de los pacientes con hematomas epidurales van a tener un 25 a 40% también otro tipo de lesiones, como son contusiones hemorrágicas, hematomas subdurales o bien epidurales contralaterales.
¿Cuáles son las principales indicaciones de cirugía en hematomas? Esto. Tener un hematoma epidural mayor a 30 centímetros cúbicos independientemente de la escala de coma de Glasgow. Es decir, con ese volumen ya el paciente tiene que ir a quirófano porque tiene riesgo de herniarse. Los pacientes, principalmente, que tienen un hematoma epidural agudo, pero ya llegan con datos de un estado comatoso, una puntaje abajo de 8 y anisocoria, indispensable decirles que se van a quirófano. ¿Cuándo es controversial decir este paciente no se opera? O podemos vigilarlo y ver cómo se comporta. Cuando tienen un hematoma epidural menor de 30 centímetros cúbicos, cuando el espesor es menor de 15 milímetros y cuando no generan desviación de la línea media o es menor a 5 milímetros. Y su puntaje de Glasgow es mayor a 8 puntos o bien sin ningún déficit neurológico. Vamos a correr este video donde observamos un hematoma epidural en un paciente masculino de 7 años. Se cae de una bicicleta, llega al hospital con Glasgow de 13 puntos. Vemos aquí una fractura en el piso medio. Como hay una disrupción ósea. Todo esto nos va a generar que el paciente, pues se lacere la arteria meninge media y pueda darnos un hematoma importante. Vemos aquí un trazo de fractura en la reconstrucción en tercera dimensión. El marcaje quirúrgico que hacemos y aquí vemos ya la vista que vamos a tener en quirófano de la fractura. Parece muy pequeña, sin embargo, lo que vamos a encontrar por abajo es un hematoma pues, gigante. Vemos la reconstrucción que vamos a tener en el paciente, ¿no? Y su evolución satisfactoria. En este caso vamos a ver ahora un hematoma cuando no es quirúrgico. Principalmente, esto lo vimos en una paciente con un hematoma epidural laminar, paciente de 4 años que se cae de una azotea, que las imágenes que les mostraba inicialmente, tiene una equimosis a nivel palpebral del lado izquierdo, llega con un Glasgow de 15 puntos, refiriendo únicamente a cefalea y vómito. Cuando vemos la imagen de tomografía axial de cráneo, vemos únicamente una lesión aquí en forma de lente biconvexa, muy pequeña. Decimos que es laminar, el paciente no tiene ningún tipo de déficit neurológico y en la ventana para hueso unas fracturas aquí lineales. El sangrado viene del diploide. Entonces, este tipo de paciente pues, no requiere cirugía. Es muy importante poder saber que en estos casos les va a ir muy bien. ¿Cuándo vemos ahora hematomas subdurales? Estos tipos de lesiones principalmente son las que tienen mayor morbimortalidad en relación a los previos que vimos, los epidurales. Principalmente esto tiene que ver mucho con su tipo de mecanismo de lesión, que son de aceleración y desaceleración. En esta ilustración que estamos observando del lado izquierdo podemos observar las dichosas venas puente, que van a drenar sangre del cerebro y la van a dirigir hacia el seno sagital superior. Cuando existe un mecanismo de aceleración y desaceleración, lo que puede pasar es que estas venas se rompan, como observamos en esta ilustración. Y eso generará un hematoma que es de un decrecimiento pues lento. Sin embargo, puede generar daño importante. Los dos mecanismos de lesión que van a tener, una es a través de las venas puente y otra a través de una lesión en el parénquima, es decir, propiamente explota. Y eso va a generar que su morbimortalidad sea mayor. Podemos drenar perfectamente bien el hematoma, sin embargo, el daño al parénquima no se lo podemos quitar. Y eso hace que el paciente pueda tener mayor riesgo. ¿Cómo se presentan? En este tipo de pacientes, un crecimiento de forma progresiva. La gran mayoría llega con estados comatosos, menor a 8 puntos en la escala de coma de Glasgow. Aquí no hay intervalo lúcido. Una vez que el paciente sufre traumatismo, por lo regular no despierta. Podemos encontrar signos y síntomas de hernia cerebral. Esto va a estar dado por el crecimiento del hematoma. El diagnóstico indispensable, la tomografía, como comentamos, podemos encontrar hematomas unilaterales o bilaterales. En este caso, la forma que vamos a observar en una tomografía va a ser una forma de semiluna. Y esto va a estar limitado por la extensión o más bien por los senos durales. Es decir, pueden crecer de forma importante y no va a haber nada que los detenga comparados como los hematomas epidurales que los detienen las suturas craneales y por eso vemos una forma de lente biconvexa. Y aquí en los hematomas subdurales, una forma de semiluna. ¿Cuáles son las indicaciones de operar los hematomas subdurales? Principalmente cuando tienen un espesor mayor de 10 milímetros o bien una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros por tomografía. Cuando no cumplen con estos criterios, pero vemos que el paciente tiene un hematoma y su escala de coma de Glasgow disminuye 2 puntos desde el momento que presentó la lesión hasta que ingresó con nosotros, eso ya es como un criterio. Cuando vemos que tiene una simetría pupilar o bien tiene las pupilas fijas dilatadas, es otro criterio.
Otro paciente que llega y que pues inicialmente no vimos que tenía indicación de cirugía, pero le colocamos un sensor para medir la presión intracraneal y de repente empieza con un aumento de la misma y está por arriba de 20 milímetros de mercurio, es otra indicación de drenaje de hematoma. Todo paciente que tiene un puntaje menor a 9 puntos y que por necesidad necesita estar con apoyo mecánico ventilatorio y sedado por edema, pero que no tenga o no cumpla criterios para cirugía, siempre es indispensable colocarles un sensor que lo vigile por nosotros. Pacientes que van a tener mal pronóstico en estos hematomas subdurales son aquellos que van a tener menor a 5 puntos, pero principalmente la edad, los extremos de la vida, tanto muy pequeños como los lactantes o seniles. Que pacientes que llegan con dilatación pupilar, eso prácticamente nos va a decir que no va a haber una buena evolución. Vamos a pasar a continuación un caso, pues no quirúrgico, de un paciente femenino de 1 mes con 2 días de vida que llega con movimientos anormales, tónico-clónicos, fiebre y midriasis. En esta imagen de tomografía simple de cráneo en cortes axiales podemos ver cómo se encuentra una gran hipodensidad en el tejido cerebral, una desviación de la línea media y una lesión ocupativa de espacio del lado izquierdo. Este paciente pues cumple con muchos criterios como desviación de la línea media y el espesor del hematoma. Sin embargo, al ver esa hipodensidad de tejido cerebral y ver la midriasis, es un paciente que ya no es recuperable. El paciente, en una imagen que podemos aquí analizar comparativa en un corte axial y comparado con un corte coronal, vemos la desviación importante de la línea media. El paciente fallece. En este tipo de casos que vamos a poner a continuación, es un recién nacido de 20 días. Vemos aquí un signo radiológico muy poco frecuente llamado Big Black Brain, el cual se va a caracterizar por la hipodensidad de los hemisferios cerebrales. Vamos a ver siempre esta hipodensidad asociada a hematomas subdurales en pacientes con traumatismo. La gran mayoría de estos pacientes nunca nos va a ir muy bien. En este paciente, cuando lo conocimos, ya había sido operado, rescatamos ahí parte de sus imágenes, le hicieron una craniectomía descompresiva. Sin embargo, la lesión que tiene es muy enorme, que va a generar una lesión totalmente irreversible a pesar de llevar a cabo una craniectomía como la que le realizaron. Vemos la lesión de la línea media y cuando le quitaron el hueso, una hernia transcalvaria pues importantísima. Si nosotros lo seguimos con el paso del tiempo, podemos ver estas características cuando al no tener hueso. ¿Qué es lo que le va a pasar al cerebro con la evolución? Se va a licuar, ¿no? No tenemos cerebro, se pierde todo el tejido cerebral y el paciente hace una hidrocefalia. Vemos una reconstrucción en tercera dimensión, cómo se deforma el hueso por la hidrocefalia. Al paciente se le coloca de forma paliativa un sistema de derivación de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, el pronóstico en estos pacientes es bastante malo. Vemos otra imagen de otro caso, un masculino de 10 años, un trauma no reciente, como la madre refirió que tuvo un golpe 6 meses previos. Cuando vemos esta imagen, vemos una desviación de la línea media y vemos sobre el lado izquierdo del cráneo, en esta tomografía axial, una lesión en una hiperdensidad pues bastante importante. Incluso de la apariencia de tratarse de un hematoma epidural. Sin embargo, cuando analizamos con detalle importante en la anatomía del cráneo, en la cirugía que se llevó a cabo, observamos que existió una lesión subdural, un hematoma subdural, tenía una porción ya subaguda, una parte crónica. Al drenarlo, el paciente prácticamente pues no tuvo ningún otro déficit agregado, no requirió más que el puro drenaje y el paciente fue muy bien. Inicialmente este paciente cuando no tiene pues francos síntomas, al momento de presentarse en un hospital, pues le dijeron que tenía migraña. Sin embargo, a través de los estudios de tomografía corroboramos que se trataba de una lesión principalmente por una colección subdural. Vemos otro tipo de lesiones con un estallamiento del lóbulo temporal. Es un paciente de 14 años que cae de un vehículo en movimiento. Tiene una lesión a nivel occipital y por contragolpe se lesiona el lóbulo temporal derecho. Este lóbulo estalla y genera una gran colección hemática. Vemos esta imagen característica, varias contusiones a nivel temporal, otras más hacia el frontal. En la imagen que vamos a nosotros a analizar más adelante, en quirófano, hacemos la craneotomía, vemos la tensión de la dura madre y exclusivamente vemos una hemorragia supracraneoidea extensa con lesiones en el parénquima tanto a nivel frontal. Vemos cómo intentamos cerrar la dura madre y tenemos que hacer plastilla. Dejamos aquí ciertos drenajes hacia las cisternas de la base del cráneo que nos permite descomprimir pues de forma importante. En todos estos tipos de pacientes, pues la craneectomía, como vimos en algunos casos, es una indicación de
digamos, no de primera elección, solamente cuando no pueden resolverse a través de medidas antiedema cerebral. ¿Cuándo hacemos manejo conservador? Cuando no se cumplen pues, los lineamientos que ya comentamos. Cuando el paciente pues, tiene un hematoma muy pequeño y no tiene ningún síntoma neurológico y no hay otra necesidad, pues los hospitalizamos. Y hay que hacerle tomografías de cráneo pues, seriadas y dejarlos por lo menos unos 5 o 7 días hospitalizados. Si vemos que no incrementa, podemos decir que el paciente no requiere cirugía. En relación a todo lo que hemos analizado, es muy importante que en todos los pacientes podamos individualizar cada uno de los casos. El pronóstico va a depender principalmente de la extensión que va a presentar en relación hacia el parénquima cerebral. Es importante el manejo multidisciplinario en todo paciente que tenemos operado y que se va recuperando. Cuando tenemos lesiones en los lóbulos frontales, en la región del habla, es una valoración por neuropsicología. Seguimiento también por neurología pediátrica en aquellos pacientes que tienen secuelas como epilepsia postraumática. O idiopsiquiatría cuando tenemos pacientes frontalizados y pues que requieren de algún tipo de manejo de esta especialidad. La rehabilitación física es importantísima, al igual que la terapia de lenguaje. La gran mayoría de los pacientes que sobreviven al traumatismo craneoencefálico van a tener un daño importante, de tal forma que realizar siempre equipo con las diferentes especialidades es lo que le dará el mejor pronóstico a estos pacientes. Por nuestra parte, es todo lo referente a los principales tipos de traumatismos craneoencefálicos asociados a fracturas y hematomas. Quiero agradecer al comité organizador de este magno evento. Un servidor se encuentra siempre a sus órdenes. Dejo aquí parte de mi correo electrónico. Siempre que se requieran compartir casos, estaremos a sus órdenes. Muchísimas gracias.